¿Tienes claro cómo gestionar tus contraseñas? ¿Sabes encriptar ficheros e emails? ¿Sabrías detectar un correo de intento de phishing? La competencia digital de protección de datos personales y privacidad se centra en proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales. Entender cómo utilizar y compartir la información personal identificable, siendo capaz de protegerse a sí mismo y a los demás de los daños. Entender que los servicios digitales utilizan una política de privacidad para informar sobre el uso de los datos personales. En cuanto a los contenidos que se trabajan en esta competencia, estarían, entre otros, ser consciente de la necesidad de proteger la privacidad propia y de terceros, así como los datos personales en Internet. Conocer y tener en cuenta los peligros y consecuencias que puede tener que alguien se haga pasar por mí en Internet, suplantación de identidad, estafas por robo de identidad, etc. Conocer que han de recoger mi consentimiento para recabar mis datos e informarme para qué van a ser utilizados, al utilizar aplicaciones y servicios en línea que requieran un registro. Conocer mecanismos mediante los cuales mi actividad pueda quedar registrada, cookies, seguimientos de navegación, geolocalización, etc. Y los riesgos que puede suponer. Personalizar y configurar la privacidad de las aplicaciones, mensajería instantánea, de uso generalizado, como puede ser WhatsApp. Ser crítico sobre la adecuación de los datos que nos solicitan en un registro de una aplicación o servicio en Internet. Por ejemplo, no aceptar todos los permisos que damos a las aplicaciones si no son necesarias o saber revocar dichos accesos desde el administrador de aplicaciones, por ejemplo, si se trata de un dispositivo móvil. Conocer qué requisitos deben cumplir las páginas web en relación a seguridad y protección de datos personales. Utilizar aplicaciones de control remoto para acceder a mis dispositivos en caso de pérdida o robo. Conocer recursos en Internet para estar al día en materia de protección de datos, como por ejemplo la Agencia Española de Protección de Datos. O saber utilizar las funciones de protección de los documentos ofimáticos. En cuanto a los conocimientos a manejar en esta competencia, serían recomendables algunos como que es consciente de que la identificación electrónica segura es una característica clave diseñada para permitir un intercambio más seguro de datos personales con terceros al realizar transacciones del sector público y privado. Sabe que la política de privacidad de una app o servicio debe explicar qué datos personales recoge, por ejemplo, nombre, marca del dispositivo, geolocalización del dispositivo y si los datos se comparten con terceros. Conoce que el tratamiento de datos personales está sujeto a normativas locales como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, de la Unión Europea, por ejemplo. Las interacciones de voz con un asistente virtual son datos personales en términos del RGPD y pueden exponer a las personas a ciertos riesgos de protección de datos, privacidad y seguridad. Las habilidades a manejar serían algunas como las de que sabe identificar los mensajes de correo electrónico sospechosos que intentan obtener información sensible, por ejemplo, datos personales, identificación bancaria o que podrían contener programas maliciosos. Sabe que estos correos electrónicos suelen estar diseñados para engañar a las personas que no comprueban cuidadosamente y que por tanto son más susceptibles de sufrir un fraude, al contener errores deliberados que impiden a las personas vigilantes hacer clic en ellas. Sabe aplicar las medidas de seguridad básicas en los pagos en línea, por ejemplo, no evitar nunca un escaneo de las tarjetas de crédito ni dar el código PIN de una tarjeta de débito, pago o crédito. Sabe cómo utilizar la identificación electrónica en los servicios prestados por las autoridades o servicios públicos. Por ejemplo, rellenar su formulario de impuestos, solicitar prestaciones sociales, pedir certificados y por el sector empresarial como los bancos y los servicios de transporte. Sabe utilizar los certificados digitales adquiridos de las autoridades certificadoras, por ejemplo, los certificados digitales de autenticación y de firma digital almacenados en los documentos nacionales de identidad.
Y entre las actitudes que demuestra una persona competente digital estarían sopesa los beneficios y los riesgos antes de permitir a terceros el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, reconoce que un asistente de voz en un teléfono inteligente que se utiliza para dar órdenes a un robot aspirador podría dar acceso a los datos a terceros, empresas, gobiernos, ciberdelincuentes, y confianza para realizar transacciones en línea tras tomar las medidas de seguridad adecuadas. Centrándonos en poner en práctica esta competencia, si hablamos de un entorno laboral, sería utilizar una cuenta de Twitter para compartir información sobre la organización donde trabajo, poder seleccionar la forma más adecuada de proteger los datos personales de otras personas que trabajan conmigo, por ejemplo, la dirección o el número de teléfono, al compartir contenido digital, por ejemplo, una foto en la cuenta corporativa de Twitter. Saber distinguir entre el contenido digital adecuado y el inadecuado para compartirlo en la cuenta corporativa de Twitter, de modo que mi privacidad y la del personal de la empresa no se vean perjudicadas. Evaluar si los datos personales se utilizan en el Twitter corporativo de forma adecuada según la Ley Europea de Protección de Datos y el derecho al olvido. Hacer frente a las situaciones complejas que pueden surgir con los datos personales de mi organización mientras estoy en Twitter, como eliminar fotos o nombres para proteger la información personal de acuerdo con la Ley Europea de Protección de Datos y el derecho al olvido. Y si nos centramos en un escenario de un entorno formativo, podría ser el usar la plataforma digital de aprendizaje del centro educativo para compartir información sobre temas de interés. Poder seleccionar la forma más adecuada de proteger mis datos personales, por ejemplo, dirección, número de teléfono, antes de compartirlos en la plataforma digital del centro. Distinguir entre los contenidos digitales apropiados e inapropiados para compartirlos en la plataforma digital del centro, de manera que no se dañe mi privacidad ni la del resto del alumnado. Evaluar si la forma en que se utilizan mis datos personales en la plataforma digital es adecuada y aceptable en lo que respecta a mis derechos y mi privacidad. Superar las situaciones complejas que pueden surgir con mis datos personales y la del resto del alumnado mientras están en la plataforma educativa digital, como que los datos personales no se utilizan de acuerdo con la política de privacidad de la plataforma. Es necesario ser conscientes de que podemos utilizar muchas herramientas de forma gratuita a cambio de nuestros datos, pero siempre valorando y conociendo qué supone en cuanto a la privacidad y uso de los mismos. Recordemos leer lo que dicen los avisos para dar nuestro consentimiento.